Buenos días, estudiantes. Este día nos toca estudiar el tema semántica. Semántica. La semántica es una parte de la lingüística que analiza el significado de las palabras, y para esto vamos a repasar lo que es el signo lingüístico. Cuando hablamos de signo lingüístico, hablamos de la palabra o las palabras, y toda palabra tiene dos componentes: el significante y el significado. El significante son las letras, o sea, los grafemas, o los sonidos, o sea, los fonemas, y el significado es el concepto o la idea que nosotros nos hacemos en la mente del objeto que vemos o de lo que estamos escuchando. Criterios semánticos. El primer criterio que aquí aparece es el contexto. Dice que es en donde se desarrolla el mensaje para comprenderlo. Es todo lo que le rodea al texto para poder ser explícito. Dice que hay varios tipos de contexto. El primero es el geográfico. Este es el significado que le da de determinada sociedad a un término. Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros hablamos de un güiro y en Colombia hablan de un chaval. Entonces ahí se da un significado geográfico. Está también el contexto social. Depende de las personas que viven en una sociedad en que se transmite el mensaje. Esto quiere decir que depende de su profesión, depende de su oficio, depende de la longevidad o el tipo de personas que viven en determinada sociedad. Así es el mensaje que se transmite. También está el contexto histórico. Hay palabras que ya no existen en nuestro vocabulario y que se utilizaban anteriormente. Por ejemplo, antes se hablaba de una manivela, ahora se habla de una, podríamos decir, una llave o una manecilla para poder abrir alguna situación. Está también lo cultural. Son formas culturales para comunicarse. Todas las culturas son diferentes. Por ejemplo, hay culturas que hablan demasiado alto o demasiado directo, y hay culturas más conservadoras que en donde hablan un poquito más bajito o con otro tipo de vocabulario. Está también el contexto físico, que es el lugar donde se esté dando el mensaje, ya sea en la casa, ya sea en la escuela o en un hospital o donde se esté dando el mensaje. Está también los campos semánticos. Estos dice que nos ayudan a encontrarle sentido a las palabras que literalmente no guardan ninguna relación. Ejemplo, monedas y sombreros. Monedas son un tipo de objeto y los sombreros son otro tipo de objeto. Sin embargo, la relación que puede encontrarse aquí es que pueden servir porque son coleccionables. También podemos tener hoja y lapicero. Hoja es un tipo de objeto y lapicero es otro, pero ambos sirven para escribir. Están también las relaciones gramaticales. Estas son palabras con diferentes posiciones o funciones, guardan una relación de significado. Ejemplo, él y su son pronombres y hacen referencia a Martín. Podríamos decir también ella abnegada o la abnegada. Estamos conscientes de que estamos hablando de una mujer. Está también la sinonimia. Para esto tenemos claro que los sinónimos son aquellas palabras que tienen parecida a la escritura, pero mejor dicho, parecida el significado, pero diferente la escritura. Aquí en sinonimia dice la relación semántica entre dos o más términos que tienen significantes distintos y significados iguales. Por ejemplo, corto y breve. Está también la antonimia, que nosotros sabemos que son las palabras que dicen lo opuesto o contrario, y aquí en antonimia dice relación semántica entre dos o más términos cuyos significantes son distintos y significados opuestos o contrarios. Ejemplo, bueno y malo. Muchas gracias por su amable atención.